Agradezco que hoy nos acompañe la magistrada María Emilia Molina. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, estuvo en los foros y es una mujer que dio de frente el debate y a quien hoy le agradecemos que nos acompañe porque queremos saber qué sigue. Magistrada Emilia Molina, bienvenida al programa, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, querida Ivonne. Muchas gracias por el espacio. Buenos días a tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Primero, una evaluación de esta semana tan contrastante. Magistrada, pudimos observar las movilizaciones del domingo 8 de septiembre y era una presencia pues muy sustantiva y muy combativa de integrantes del Poder Judicial de la Federación y luego el anticlímax el martes cuando la oposición pues no tiene los números para cumplir su palabra de frenar la reforma. ¿Cuál es tu balance de ese contraste y qué sigue para ustedes? Bueno, el balance sin duda es de fortalecimiento entre nosotros por habernos pues visto incluso porque muchos solo nos vemos por Zoom porque estamos por toda la República y el saber que estamos unidos, físicamente unidos en esos días, pues ha sido muy esperanzador respecto a la unidad que seguiremos teniendo, pase lo que pase con todo esto en el país. Por otro lado, pues evidentemente una decepción muy grande porque los legisladores finalmente no tomaron en sus manos esta responsabilidad histórica de frenar una reforma que no va a beneficiar y por el contrario pudieran haber hecho una que sí nos sirviera como sociedad. Pero pues lo cierto es que esto, como bien dice, sigue. Tenemos aún algunas cuestiones que afinar como grupos, tanto los trabajadores como quienes somos titulares para saber cuáles son exactamente nuestras em, acciones a seguir de resistencia, nuestras acciones a seguir de posicionamientos que serán en el mismo sentido, por supuesto, pero también cuáles son aquellas acciones legales que vamos a estar emprendiendo y algunas que ya habíamos hecho, otras que tendremos que no podíamos incluso emprender porque no estaba todavía publicada la reforma. Pero tenemos toda una estrategia de defensa jurídica, digamos tanto en sede nacional como en sede internacional. Eso estamos precisamente, hemos tenido reuniones a partir de la noche trágica en donde pues obtuvieron los votos con prácticas que creíamos haber desterrado de este país, pero que bueno, nos demuestran también como sociedad de que pudieran ser capaces en lo sucesivo, sobre todo sin contrapesos. Entonces, no vamos a soltar esta batalla, estamos luchando, insisto, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir acá, no estamos luchando por nuestros puestos, no estamos luchando por nuestros derechos laborales, que también están en juego, pero esos no son los que estamos defendiendo. Estamos defendiendo la independencia judicial, que es indispensable para que tengamos un país democrático, para que dentro de una democracia podamos todas las personas exigir todos los derechos y que no exista ningún poder que vulnere los derechos de la población, porque los derechos humanos son de la población y tenemos que protegerlos. Mucho agradecemos que nos haya esperado a la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y compartirnos esta mañana cuál es el ánimo, magistrada. ¿Quieren seguir? Se habla de resistencia legal, ese fue el término que utilizó la jueza Juana Fuentes, pero ¿qué significa resistencia legal? ¿Ir a las secundarias, a las leyes secundarias y ahí tratar de defender sus derechos, su visión, o ir a instancias internacionales y tirar esta reforma? ¿Qué tantos juzgadores, juzgadoras van a aceptar ir en la boleta o ser palomeados para participar en la elección de 2025? ¿Es cierto que van a tener ese pase automático de ir en la boleta, como se dijo en los debates legislativos? Mm, ¿Qué significa resistencia legal? Significa todo eso. Es decir, tenemos muchos caminos que tendremos que ir explorando y exigiendo lo que hemos exigido de manera permanente, porque no fue un movimiento o un posicionamiento
que se diluya o que desaparezca con la promulgación de la reforma. Lo que hemos dicho y seguiremos diciendo y en cualquier espacio es necesitamos que se proteja el Estado de Derecho en México. Y nosotros además, como titulares, hicimos una protesta de nuestro cargo constitucional en donde prometimos defender la Constitución. Y lo que estamos haciendo en congruencia con esa protesta es defender la Constitución en el sentido de aquellos bases sólidas que desde que este país es independiente y desde la Constitución original decidimos como país que íbamos a tener una república democrática y esta república democrática no puede sostenerse si no es a través de instituciones sólidas, de división de poderes y de respeto de cada uno de los poderes en igualdad de circunstancias, porque los tres poderes conformamos el poder del Estado de México. Entonces, lo que estamos haciendo es acudir, por supuesto, a instancias internacionales, ya lo habíamos dicho, lo hemos hecho desde antes, en medidas cautelares. Seguiremos acudiendo a todas las instancias internacionales, que aquí haría un paréntesis. Hay que recordar que incluso ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un posicionamiento ¿Es cierto? diciendo lo grave de esta reforma, que es un posicionamiento que se suma a otros posicionamientos de voces, a ver, no estoy hablando de todas las voces, que todas son importantes, pero hay voces muchísimo más calificadas, como es la relatora internacional especial para la independencia de magistrados y abogados de la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tanto en la sede universal de protección de derechos humanos, que es la ONU, como en la sede regional de derechos humanos, que es la Corte y la Comisión Interamericanas, hay posicionamientos concretos Así es. que dicen lo grave del riesgo de esta reforma, de la implementación de la reforma. Porque por más que se diga otro discurso, lo que se está viendo en lo que quedó ya como texto constitucional es una vulneración a la independencia y a la imparcialidad de las personas juzgadoras, y eso impacta necesariamente en la calidad del servicio que se puede dar, porque un acceso a la justicia con jueces que no son independientes e imparciales, pues no es acceso a la justicia y no puede exigirse el respeto de otros derechos y la reparación de las violaciones de derechos humanos si no tenemos esto controlado. Entonces, lo hemos dicho, lo vamos a seguir haciendo en instancias internacionales. También estaremos esperando, obviamente, las acciones, no solo de nosotros, sino acciones de la sociedad civil, de otros actores políticos, respecto a defensas en sede nacional. No puedo adelantar mucho porque también sería adelantar criterios, pero creo que habría que estar analizando cada uno de los casos para saber cuáles serán los posicionamientos de cada una de las personas juzgadoras que seguirán resolviendo como lo han hecho siempre, como lo hemos hecho siempre, de manera independiente. No porque se nos presione, porque se nos amenace o porque se diga algo desde tribunas, vamos a dejar de hacer lo que cada una de nosotras creamos es el criterio correcto. Y entonces, bueno, habrá también estas defensas en sede nacional. Habrá seguramente acciones también de resistencia pacífica, como hemos estado haciendo marchas y demás. Seguramente tendremos algunas que tendremos que ir pues haciéndoles saber a ustedes en su momento oportuno. Estamos justo decidiendo de manera conjunta con las personas trabajadoras cuáles son los siguientes caminos que vamos a llevar para saber si los llevamos de manera conjunta o los llevamos por separado. No hemos decidido todavía cuál es el siguiente paso. Estamos justo hoy, el día de hoy y el fin de semana estaremos decidiéndolo. Y bueno, estaremos también haciéndolo del conocimiento tanto de los medios como de la sociedad a través de nuestras redes, pero sobre todo, pues, que por cierto, quiero aquí también agradecer a todos los medios el espacio que nos han dado, porque este debate no sería lo que es hoy si los medios no nos hubieran dado los espacios para informar a la sociedad cuál era el otro punto de vista. Y creo que pues seguiremos pidiéndoles el apoyo para que se haga la difusión a la sociedad de los siguientes pasos. ¿Consideras que Respecto algunos se van a ir a la boleta? ¿Van a decir, bueno, pues ya ni modo, le voy a entrar? eh, A ver, yo no puedo asegurarlo por todas las personas, porque cada quien Claro. decidiremos, tenemos decisión personal, pero sí lo que he platicado
con muchos y muchos de mis compañeros y compañeras, es que en general hemos decidido no participar. Yo en lo personal, eso sí lo puedo decir claramente, porque ya además lo he posicionado en otros momentos, yo no voy a participar en esa boleta porque lo que nosotros tenemos es un puesto que obtuvimos a través de la meritocracia, que obtuvimos a través de concursos de oposición, de muchos años de servicio y por lo menos a mí, y también hablo por algunos compañeras y compañeros, em, es indigno pensar que vamos a irnos a otra forma de sistema de justicia solo por conservar nuestro trabajo. No hemos estado defendiendo nuestro trabajo, estamos defendiendo la independencia judicial y la boleta, que además es sumamente mañosa, pues, porque si durante 6 años han estado diciendo que somos corruptos, que somos algo podrido en la sociedad, en los poderes, pues que se pongan nuestros nombres, además, en el listado del Poder Judicial, que es podrido, según lo que se ha dicho, pues es absurdo que pensar que vamos a poder tener una oportunidad, sino que ya estamos estigmatizados por el propio gobierno, que son parte de todas las ofensas a la independencia judicial que ha habido. Pero lo que es cierto es que hoy por hoy queremos seguir dando la batalla, vamos a seguir luchando hasta el último momento. Esto no se trata ni de boletas, ni de puestos, ni continuar en el cargo, ni de salarios, ni de nada. Se trata de seguir luchando porque el país tenga uno de sus tres poderes de manera independiente de los otros dos y que además continuemos luchando porque los derechos de aquellas personas vulnerables, de aquellas personas que no forman parte de los electores, que ese es otro tema que hay que aclarar. Los electores no son todos los usuarios del servicio y al revés. Por ejemplo, las personas migrantes, que tenemos muchísimos juicios de amparo, no son electores. Los niños, niñas, adolescentes, que son un montón de asuntos que tenemos, tampoco son electores. Entonces, las personas privadas de su libertad ya con sentencia definitiva tampoco son electores. Y por esas personas que también tienen derechos y que esos derechos son más fácilmente vulnerados por la autoridad, son por los que trabajamos. Entonces, vamos a seguir Muchas trabajando gracias. hasta el último momento que podamos, pero también conscientes de que tendremos que dar pasos firmes en esta defensa, en estos posicionamientos Y y vamos a que estar siguiendo. no será a través Lo vamos a de estar la política. siguiendo y agradecemos mucho. Gracias por compartir estas reflexiones, magistrada Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Seguimos Muchas gracias por pendientes. el espacio, como siempre, que nos han dado. Buen día para Gracias, ti. Ivonne. Un abrazo. Un abrazo.